Lo que estás por ver no es historia. Es el manual secreto del poder. Porque en esta segunda parte descubrirás cómo Jacob Fugger dejó de comprar coronas para comenzar a mover imperios enteros. Aquí es donde su fortuna se convierte en arma y Europa en su tablero de juego. Fondo Monetario Internacional, FMI. Base de datos de perspectivas de la economía mundial. Banco Mundial. Datos históricos de la deuda. Banco de Pagos Internacionales. Informes anuales. Británica. Historia de la banca. The Economist. La era de la deuda. Reuters. La deuda mundial alcanza niveles récord. Cold Fusion. Historia del dinero. Business Insider. El auge de la banca moderna. OCDE. Informe sobre mercados e instituciones financieras. Financial Times. El futuro de las monedas digitales de los bancos centrales. Fondo Monetario Internacional, FMI. Base de datos de perspectivas de la economía mundial. Banco Mundial. Datos históricos de la deuda. Banco de Pagos Internacionales. Informes anuales. Británica. Historia de la banca. The Economist. La era de la deuda. Reuters. La deuda mundial alcanza niveles récord. Cold Fusion. Historia del dinero. Business Insider. El auge de la banca moderna. OCDE. Informe sobre mercados e instituciones financieras. Financial Times. El futuro de las monedas digitales de los bancos centrales. En el fondo, toda esta historia es la evolución de una idea simple, que el poder puede medirse, cuantificarse y prestarse. Los bancos no solo crearon un sistema económico, sino una nueva forma de civilización. Una civilización donde los valores se transforman en cifras y las decisiones morales se traducen en tasas de interés. En el pasado, los imperios gobernaban territorios. Hoy, los bancos gobiernan el tiempo. Cada préstamo es una promesa sobre el futuro, una manera de controlar lo que aún no existe. Y en ese control del futuro radica su verdadera autoridad. Durante los siglos XIX y XX, ese poder se legitimó con una narrativa irresistible: el progreso. El crédito prometía desarrollo, industrialización, bienestar. Cada fábrica, cada puente, cada guerra fue financiado con deuda. Pero el progreso tenía un precio oculto: la dependencia. Los países del sur global, endeudados tras la independencia, descubrieron que la libertad política no siempre venía acompañada de libertad económica. Los préstamos del FMI o del Banco Mundial se convirtieron en las nuevas cadenas invisibles. No se trataba de invasiones, sino de condiciones. Ajustes fiscales, privatizaciones, reducción del gasto público. Una arquitectura global diseñada para mantener el equilibrio o el control. El dinero, que antes fluía hacia donde había recursos, empezó a fluir hacia donde había confianza. Y esa confianza, administrada por los bancos internacionales, se convirtió en la nueva forma de soberanía. La deuda pasó a ser la herramienta más eficaz de poder jamás creada. No requiere ejércitos, solo contratos. No destruye ciudades, las redibuja. Un país endeudado no necesita ser conquistado, se conquista solo. A mediados del siglo XX, la banca se volvió un laboratorio de ingeniería social. Desde Nueva York y Londres, economistas y tecnócratas comenzaron a diseñar sistemas monetarios capaces de moldear comportamientos. Las tasas de interés podían enfriar o acelerar economías enteras. El crédito podía fomentar el consumo o castigar el ahorro. Lo que parecía una ciencia neutral era en realidad una forma de control emocional colectivo. Y así, la psicología del dinero reemplazó a la política del miedo. En el siglo XXI, ese control se ha vuelto total. Los algoritmos de riesgo crediticio analizan millones de datos personales para predecir la solvencia, los hábitos, incluso la moral de cada individuo. Las aplicaciones financieras saben cuándo viajamos, qué comemos, cómo dormimos. Cada transacción alimenta un sistema que no solo administra capital, sino también identidad. El crédito ya no mide solo lo que tienes, sino quién eres. Y el poder, silenciosamente, se ha desplazado del Estado al código. Sin embargo, en medio de esta aparente perfección tecnológica, crece una grieta.
Cada burbuja financiera, cada rescate, cada crisis erosiona la fe en el sistema. Las generaciones jóvenes, nacidas en un mundo de deuda perpetua, empiezan a cuestionar la narrativa del crecimiento infinito. Surgen alternativas, monedas descentralizadas, cooperativas financieras, sistemas de trueque digital. Pero el sistema bancario, lejos de desaparecer, se adapta. Absorbe la innovación, la regula, la convierte en negocio. Bitcoin, que nació como una rebelión contra los bancos, terminó siendo una nueva forma de especulación dentro del mismo juego. Es el reflejo perfecto de nuestra era, una revolución que refuerza aquello que intenta destruir. El futuro del poder bancario probablemente no será un colapso, sino una fusión. Los bancos centrales adoptarán tecnología blockchain. Las corporaciones tecnológicas ofrecerán servicios financieros. Y la frontera entre el Estado, el mercado y la inteligencia artificial se volverá indistinguible. En ese punto, el poder será total. No militar, ni político, ni económico, sino informacional. El control del flujo de datos será el nuevo control del dinero. Y quienes administren esos datos tendrán, una vez más, la llave del futuro. Pero hay una paradoja final que el sistema nunca ha resuelto. El dinero, por sí mismo, no tiene valor. Es un espejismo colectivo, una historia compartida. Su poder reside en la fe, y la fe siempre es humana. Ningún algoritmo puede garantizarla para siempre. Las crisis financieras, al fin y al cabo, no son más que momentos en los que la humanidad deja de creer en sus propias ficciones. Y cada vez que eso ocurre, la historia se reinicia. Si algo nos enseña el pasado, es que ningún poder es eterno. Los templos caen, los imperios se desmoronan, las monedas se desvanecen, pero las ideas sobreviven. Los bancos inventaron el poder moderno porque entendieron algo que los reyes olvidaron, que el poder más duradero no se impone, se concede. Y mientras sigamos concediéndolo, cada vez que aceptamos un préstamo, confiamos en una moneda o depositamos un salario, ellos seguirán siendo los guardianes invisibles del orden mundial. Quizás el verdadero desafío del siglo XXI no sea destruir los bancos, sino comprenderlos. Verlos no como villanos, sino como espejos. Porque en el fondo, los bancos solo reflejan lo que somos. Una especie que cambió la fe en los dioses por la fe en los números. La historia del poder moderno es, en última instancia, la historia de nuestra creencia en el valor. Una creencia tan frágil y tan poderosa que, mientras siga existiendo, el mundo seguirá girando al ritmo de sus intereses. Fuentes y referencias. Fondo Monetario Internacional. Monitor de la deuda global, 2025. Banco Mundial. Informe de desarrollo financiero. BTS. Moneda digital y el futuro del dinero. The Economist. El próximo orden financiero. Reuters. La era de la banca digital. Coldfusion. Cómo la banca moldeó el mundo moderno. Business Insider. Bancos centrales y la era de los datos. Harvard Business Review. La psicología del dinero y el control. OCDE. Deuda, confianza y gobernanza global. Financial Times. El fin del efectivo, el auge de las finanzas digitales. En los últimos años, una pregunta empieza a resonar en los pasillos del poder. ¿Quién controla realmente el dinero? Los gobiernos lo emiten, los bancos lo mueven, las corporaciones lo multiplican. Pero el verdadero control yace en un punto invisible, donde la confianza y la información se encuentran. Cada vez que un ciudadano paga con una tarjeta, pide un crédito o invierte, deja un rastro. Esos datos, procesados por sistemas financieros globales, permiten prever las crisis antes de que ocurran, moldear los mercados antes de que reaccionen y orientar la política antes de que el pueblo vote. El dinero ya no es solo un medio de intercambio, es una herramienta de predicción masiva. En el siglo XXI, el poder de los bancos reside en su capacidad para anticipar comportamientos humanos. Y ese poder, más que económico, es psicológico. El consumidor moderno no necesita ser convencido, necesita ser predecible. Las instituciones financieras lo saben. Han convertido la ansiedad en producto, el deseo en activo y el miedo en una oportunidad de inversión. La economía del comportamiento, una ciencia nacida del estudio de las emociones, se ha integrado en el núcleo del sistema financiero global. Las decisiones ya no se toman por lógica,
sino por estímulo. Y cada estímulo está diseñado por el propio sistema. En este nuevo paradigma, el dinero no se imprime, se programa. Los bancos centrales experimentan con monedas digitales capaces de expirar, de restringir su uso, de adaptarse a políticas en tiempo real. El dinero se vuelve dinámico, inteligente, obediente. En apariencia, una herramienta de eficiencia. En la práctica, una forma de control total. Imagina un mundo donde el crédito se concede no solo por solvencia, sino por comportamiento. Donde el historial financiero se fusiona con el social. En China, el sistema de crédito social ya es una realidad. En Occidente, los algoritmos crediticios comienzan a evaluar patrones de consumo, ubicación y estabilidad emocional. El futuro del dinero no solo medirá lo que tienes, sino lo que eres. Y en esa medición se esconde la nueva frontera del poder. Sin embargo, la historia demuestra que cada vez que el control alcanza su punto máximo, algo impredecible ocurre. La rebelión. La humanidad, empujada al límite por la uniformidad del sistema, busca escape. Así surgieron las criptomonedas, no como un producto financiero, sino como una protesta. Una idea simple pero poderosa, que el valor puede existir fuera del control estatal. Pero el sistema, con su infinita capacidad de adaptación, no tardó en absorberlo. Los grandes fondos de inversión, los bancos y hasta los gobiernos comenzaron a integrar blockchain en sus estructuras. Lo que nació como resistencia se convirtió en un nuevo instrumento de control. El ciclo se repite una y otra vez, porque el poder financiero no se destruye, se transforma. Detrás de cada innovación hay una lógica constante: administrar la fe humana. Los bancos lo comprendieron antes que nadie. Sabían que la riqueza no depende del oro, sino de la creencia compartida en que algo tiene valor. Y mientras esa creencia exista, el sistema puede reinventarse infinitamente. Pero esa fe, ahora, se tambalea. El aumento de la desigualdad, el colapso ambiental, la fatiga social ante el consumo y la desconfianza hacia las instituciones son síntomas de un agotamiento global. El modelo financiero actual, basado en deuda y crecimiento perpetuo, enfrenta sus propios límites. Los recursos del planeta no pueden expandirse al ritmo del interés compuesto. Las cifras ya no representan productividad, sino promesas de futuro imposibles de cumplir. La economía se ha convertido en una narrativa, y los bancos en sus narradores. Pero todo relato necesita un clímax. El nuestro se acerca, cuando el dinero digital sea total, cuando el efectivo desaparezca, cuando la inteligencia artificial gestione el riesgo financiero, el sistema alcanzará su máxima eficiencia, y con ella, su mayor fragilidad. Bastará una pérdida de confianza global, un apagón digital o una crisis climática para revelar que detrás de la perfección numérica no hay más que una estructura humana, tan vulnerable como siempre. La historia del poder moderno comenzó con un préstamo en Florencia. Podría terminar con una desconexión en la red. Tal vez el próximo imperio no tenga capital ni bandera, sino servidores. Y tal vez su caída no se mida en guerras, sino en bytes. Aún así, la esencia no cambiará. El dinero seguirá siendo una historia que contamos para organizarnos, para cooperar, para creer. Lo que definirá el futuro no será quién controle el dinero, sino quién controle la historia que lo sostiene. Porque quien controla la narrativa, controla la fe. Y quien controla la fe, controla el mundo. El ciclo se cierra, y con él, la mayor lección que dejaron los banqueros del pasado: que el poder no se conquista con fuerza, sino con confianza. Y esa confianza, invisible, silenciosa y colectiva, sigue siendo el motor que hace girar la civilización. Los bancos inventaron el poder moderno, pero el futuro dirá si la humanidad será capaz de reinventarlo. Fuentes y referencias: Banco de Pagos Internacionales, Central Bank Digital Currencies, Diseño del Sistema e Implicaciones, Fondo Monetario Internacional, Dinero Digital y el Futuro de las Finanzas, Banco Mundial, Informe de Estabilidad Financiera, 2025. The Economist, El poder de la predicción, la banca en la era de la IA, Reuters, Datos, Deuda y Control, Cold Fusion,
El fin del efectivo, el nuevo orden financiero. Business Insider. Cómo la tecnología financiera está transformando el mundo. OCDE. Economía digital y política monetaria. Financial Times. La arquitectura invisible de las finanzas globales. MIT Technology Review. Cuando el dinero empieza a pensar. Al final, cuando reducimos toda la arquitectura financiera a su esencia más pura, descubrimos algo sorprendente. El poder moderno no fue construido por reyes, ni por emperadores, ni por presidentes. Fue construido por contadores. Personas que, hace siglos, aprendieron a registrar deudas en libros de piel. Esos libros dieron paso a bancos, los bancos a mercados, los mercados a instituciones globales, y hoy, esas instituciones a algoritmos capaces de mover billones en milisegundos. Todo ese viaje, desde la tinta hasta el código, tiene un hilo conductor, la necesidad humana de medir el valor. Y es esa necesidad la que creó un sistema tan vasto que ahora parece tener vida propia. Pero un sistema nunca se libera del todo de quienes lo alimentan. El dinero sigue dependiendo de algo irreemplazable, la confianza colectiva. Esa confianza está cambiando. Las generaciones que crecieron viendo rescates bancarios, crisis cíclicas y desigualdad estructural, perciben el sistema como un mecanismo que corre sin detenerse, pero que ya no promete un futuro mejor. Los salarios estancados, el precio de la vivienda fuera del alcance y un mundo donde la deuda es un requisito para existir, han erosionado la narrativa tradicional del progreso financiero. Y cuando una narrativa se agota, el sistema que se apoya en ella comienza a crujir. Lo vemos en el auge de movimientos antimonopolio, en el rechazo a la banca tradicional, en la búsqueda de alternativas comunitarias y descentralizadas. Pero también lo vemos en la respuesta del propio sistema. Bancos que se fusionan, corporaciones que se convierten en bancos, estados que dependen de bancos para mantener la estabilidad social. Se forma un triángulo de poder donde cada vértice necesita al otro. Los gobiernos necesitan financiamiento, los bancos necesitan regulación favorable, las corporaciones necesitan liquidez. Y en medio de ellos, el ciudadano se vuelve un número más en un modelo matemático global. Un modelo que rara vez se detiene a considerar el impacto humano, porque ya no está diseñado para entenderlo. La inteligencia artificial ha llevado ese distanciamiento a otro nivel. Los nuevos sistemas financieros pueden detectar riesgos antes de que ocurran, pero también pueden amplificarlos. Un error de código puede desencadenar una venta masiva automática. Una predicción fallida puede cerrar la puerta del crédito a miles de personas sin explicación. El dinero ya no piensa como los humanos. Y ese es el verdadero vértigo de nuestro tiempo. Porque por primera vez en la historia, el sistema financiero está evolucionando más rápido que la sociedad que lo creó. Si los bancos inventaron el poder moderno, la IA está inventando el siguiente. Un poder frío, matemático, sin ideología, sin emociones. Un poder que no necesita justificar sus decisiones, porque no es humano. Frente a esa transformación, las instituciones intentan mantener el equilibrio. Los bancos centrales estudian cómo evitar que la automatización total provoque inestabilidad. Los gobiernos debaten cómo regular a entidades más grandes que ellos. Y los ciudadanos se preguntan, una vez más, ¿quién escribe realmente las reglas? La respuesta, como siempre, apunta a la misma dirección. El que controla la infraestructura del dinero, controla el futuro. Y esa infraestructura ya no está en las bóvedas de los bancos. Está en data centers, en servidores remotos, en redes distribuidas, en algoritmos invisibles. El poder moderno ya no tiene rostro. Es un flujo constante de información. Sin embargo, hay algo que ni el tiempo ni la tecnología han logrado borrar. Detrás de cada cifra sigue habiendo una historia humana. Un comerciante buscando una oportunidad. Una familia intentando sobrevivir. Un país tratando de salir adelante. Y esa humanidad, imperfecta y caótica, es la que mantiene vivo el sistema. Porque el dinero no funciona por obligación, funciona por acuerdo, por consenso, por una fe tácita en que mañana seguirá existiendo. Es esa fe,
y solo esa fe, la que sostiene todo. En esta etapa, la máquina del poder financiero adoptó una forma indetenible. Los bancos centrales, ahora respaldados por gobiernos que entendían que la estabilidad monetaria podía ser más simple que el caos político, se volvieron en arquitectos del orden mundial. Pero el precio fue la invisibilidad. Un modelo donde unas decisiones encerradas en salas blancas, sin decoraciones, definían el futuro de países enteros. La gran revelación llegó con el acuerdo de Bretton Woods. La escena se puede ver como una enorme conferencia mundial, pero no tanto en el discurso, sino más bien en su fundamento. Se regularía el anclaje del mundo con el oro, pero de forma controlada, centralizada y estandarizada. Un sistema construido para decir, el tiempo de la sangre ha quedado atrás, ahora es el tiempo del dinero. Pero los bancos no perdieron el nervio histórico que habían forjado durante cientos de años. Solo migraron a un nivel más alto, sutil y preciso, con políticas monetarias ajustadas como relojes que creaban o sofocaban economías enteras. El nuevo poder no yacía en el disparo de un cañón, sino en la modificación milimétrica de las tasas de interés, de la emisión monetaria y del crédito internacional. Así crecieron instituciones como el FMI y el Banco Mundial, creadas para reconstruir, pero también para regular, supervisar y encauzar. El mundo asumió que la inestabilidad económica había causado guerras, y por lo tanto, estas coronas financieras serían sus guardianes. Pero en el fondo, su verdadera fuerza yacía en que las cadenas de mando importaban, pero las decisiones que movían al planeta eran infinitamente más abstractas que una frontera o que una cantidad de oro en grúas, sin embargo, inmensamente poderosas. La crisis de 1971, el súbito abandono del patrón del oro, selló el ascenso de un mundo donde vivimos hasta hoy. Un mundo de confianza pura, sostenida en números más que en metales. En trading, más que en intercambio físico, en emisiones, más que en producción. Esa es la paradoja absoluta. Para evitar el caos, el mundo cedió su destino por primera vez en la historia, no a un imperio, sino a una numeración contable manejada en las alturas por una red de bancos centrales interconectados. Un mundo en el que el poder moderno no se dirime igual que el antiguo. Ya no se pesa en secretos de hierro, sino en la elasticidad de una moneda que las sociedades enteras aceptan por consenso. Y con la era de la globalización, este tipo de poder se enredó aún más. Los flujos de capital pasaron a ser capaces de levantar empleos o devorarlos en minutos. Los países podían colapsar sin disparar un solo tiro, y la democracia, seamos honestos, empezó a temblar en presencia de factores financieros que eran en sí mismos incuantificables. Finalmente llegó el día en que el poder financiero eligió no tener rostro y estar en todas partes de manera mundial real. Un banco central anunciando una política, haciendo subir o caer mercados, tensando o pacificando regiones completas, no por tropa de ocupación, sino por tipos de señales. Y esa es la definitiva conclusión. Los bancos no solo inventaron el poder moderno poniéndole orden a la máquina del mundo, sino que también crearon el único poder capaz de gobernar sin banderas, sin armas y sin fronteras. El poder de la confianza y la deuda que cada uno de nosotros sostiene en silencio. Fuentes y referencias: Británica, The Economist, FMI, Banco Mundial, OCDE, Reuters. Cuando el oro dejó de sostener al mundo, una nueva forma de poder, más abstracta, silenciosa e inmensamente influyente, tomó control. Por primera vez, el valor ya no dependía del peso de un metal, sino de la confianza colectiva en instituciones capaces de mover economías enteras con un simple anuncio. Lo que antes era una bóveda llena, ahora era una tasa de interés. Los bancos centrales se convirtieron en los nuevos imperios. No gobernaban territorios, gobernaban expectativas. La Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Bundesbank y luego el Banco Central Europeo comenzaron a mover los hilos del crecimiento global. Sus decisiones dejaron de ser ajustes técnicos para convertirse en señales que marcaban el destino de millones. A nivel político, algo más profundo estaba ocurriendo.
Los gobiernos descubrieron que podían financiar guerras, infraestructuras, expansiones o rescates sin tener el dinero real. Bastaba con emitir deuda. Lo que antes era una promesa entre caballeros, se transformó en un instrumento financiero global, comerciado y vigilado por las mismas instituciones que evaluaban la estabilidad de cada país. Ese momento cambió todo. El poder moderno dejó de medirse en soldados, recursos o fábricas y pasó a medirse en acceso al crédito. Los bancos no solo movían dinero, movían el mundo. En los años 80 y 90, esta arquitectura invisible se consolidó. La desregulación financiera liberó mercados completos y permitió que capitales gigantescos viajaran en milisegundos. Las crisis no fueron errores, fueron pruebas de su influencia. México 94, Asia 97, Rusia 98, Argentina 2001, episodios donde el dinero se retiró como una marea dejando barcos encallados. Pero la verdadera revelación llegó en 2008. Cuando los bancos colapsaron, el mundo entendió un secreto incómodo. El poder político necesitaba al poder financiero para sobrevivir. Los gobiernos rescataron bancos, no al revés. Y esa decisión selló la jerarquía definitiva del orden moderno. Hoy, una decisión tomada por un comité de 10 personas en Washington, Bruselas o Tokio puede generar protestas, bonanzas o devaluaciones a miles de kilómetros. No porque el sistema sea malicioso, sino porque es inmenso. Porque está hecho de confianza. Y la confianza es frágil. Los bancos no inventaron el poder moderno por accidente. Lo moldearon durante siglos, desde letras de cambio medievales hasta algoritmos que hoy operan más rápido que cualquier ser humano. En ese proceso lograron algo que ningún imperio había conseguido: gobernar sin ser vistos. Ese es su legado. Un poder que no se impone, se acepta, que no obliga, calcula, que no conquista territorios, administra futuros. Y aún así, todo descansa sobre una paradoja inquietante. El sistema más poderoso del mundo vive no del oro ni del petróleo, sino de la creencia colectiva de que mañana valdrá más que hoy. Al final, la historia revela algo que siempre estuvo frente a nosotros. Los bancos no solo inventaron el poder moderno, inventaron la forma en que entendemos el mundo. Cada tarjeta, cada crédito, cada tasa, cada recesión, cada expansión, todo forma parte de un sistema que crece, respira y evoluciona como un organismo vivo. Un sistema que nos sostiene, pero también nos recuerda cuán delicado puede ser confiar en lo invisible. Porque el verdadero poder no hace ruido, no aparece en los titulares, no marcha por las calles. El verdadero poder está en la arquitectura silenciosa que determina quién prospera, quién retrocede y quién queda atrapado en el medio. Y aunque no vemos a los arquitectos, sentimos cada una de sus decisiones. Tal vez la pregunta no sea si este sistema seguirá dominando el futuro, sino si nosotros podremos comprenderlo a tiempo. Si este documental te abrió una nueva forma de ver el mundo, suscríbete para seguir explorando las historias ocultas que moldean el poder, el dinero y los imperios modernos. Comparte este video. Deja tu comentario y únete a quienes buscan entender lo que realmente mueve al mundo.